Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión vamos a resolver un problema trigonométrico. Normalmente este tipo de problemas se empiezan a ver a finales de la secundaria o más o menos por ahí de la mitad de la prepa. Se trata de lo siguiente. La distancia entre dos puntos A y B es de 20 kilómetros. Los ángulos de inclinación de un globo con respecto a dichos puntos son de 58 grados y 20 minutos y 67 grados y 32 minutos. ¿A qué altura del suelo se encuentra dicho globo? Bueno, pues lo primero que yo voy a hacer, y sugiero que ustedes también lo hagan, es que dibujen cómo está más o menos este problema, porque eso nos va a ayudar a visualizar qué es lo que tenemos que hacer. Los gráficos se pueden hacer usando solamente el transportador y una regla. Obviamente que si cuenta con algún software que les pueda ayudar, pues eso sería todavía más exacto. Yo en lo particular voy a hacer los gráficos, como ya saben, con GeoGebra, porque me parece que es una muy buena opción y es muy didáctico. Entonces el gráfico quedaría así como están viendo. Para mí el ángulo A va a tener una apertura de 58 grados 20 minutos. El ángulo B va a tener una apertura de 67 con 32. Y el ángulo C, pues no lo sabemos. Otra cosa que sabemos es que la distancia que hay entre el punto A y el punto B es de 20 kilómetros. Entonces, pues el resumen de los datos lo podemos ver así. Como pueden ver, pues no conocemos el ángulo C, ni el lado A, ni el lado B. Sin embargo, lo más fácil que podemos hacer en este momento es encontrar el valor del ángulo C. Para esto, es conveniente recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman siempre 180. O sea, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo C tiene que ser 180 grados menos la suma del ángulo A más el ángulo B. Entonces, lo que vamos a hacer es que pues vamos a sumar estos dos ángulos, el ángulo A y el ángulo B. Esto lo podemos hacer muy fácilmente en una calculadora, pero como se trata de explicar el problema, y como en muchas escuelas les piden o les enseñan que aprendan a sumar y restar ángulos, pues nosotros lo vamos a hacer en forma manual. Así que tenemos lo siguiente. Como siempre vamos a sumar minutos con minutos y grados con grados. Hay que recordar que los grados tienen 60 minutos, así que cuando nos pasemos de 60 minutos, eso significa que se va a convertir en un grado y lo que sobre de 60 es lo que va a quedar aquí. En este caso tenemos 20 más 32, que se convierte en 52 minutos, y 58 más 67, que se convierte en 125 grados. O sea, que la suma del ángulo A y el ángulo B es de 125 grados con 52 minutos. Entonces, el ángulo C tiene que ser 180 grados, que es el total de la suma de los ángulos interiores, menos la suma del ángulo A y B, que son 125 grados con 52 minutos. La resta también la vamos a hacer manual. Y lo que vamos a hacer aquí es que los 180 grados lo vamos a expresar como 179 grados y 60 minutos, que es exactamente lo mismo, 180 grados. Para poder restarle los 125 grados y 52 minutos. Entonces, si tenemos 60 minutos y le quitamos 52, pues nos van a quedar 8. Y de los 179 grados que tenemos, si le quitamos 125, pues nos van a quedar 54 grados. O sea, que el ángulo C, ahora sabemos que mide 54 grados con 8 minutos. Y eso lo podemos anotar aquí en nuestro dibujo, en nuestro diagrama. Bueno, también hay que tener en cuenta, y perdón que se me había pasado a decirlo, que lo que nosotros necesitamos es saber cuánto mide esa línea que va desde el punto C y es perpendicular al segmento AB. Eso es lo que se llama una altura. Hay que recordar que un triángulo tiene 3 alturas. En este caso nosotros solo vamos a calcular una. Bueno, pues si notan, esta línea roja parte el ángulo C. No necesariamente a la mitad.
pero lo parte de alguna forma. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es que al ángulo que está en la parte izquierda le podríamos llamar C1 y al que está en la parte derecha le podemos llamar C2. Entonces también podemos calcular esos ángulos, porque de hecho nos van a hacer falta más adelante. Algunas cosas tal vez no nos hagan falta, pero aún así es buena idea calcularlos porque en algún otro problema nos puede servir. Bueno, pues como les comentaba, esta altura o esta línea que es perpendicular al segmento AB, pues como es perpendicular, forma un par de ángulos rectos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. O sea, que lo que tenemos ahora son dos triángulos rectángulos. Y al ser triángulos, rectángulos o no, eso en ese momento no importa, pues sabemos que la suma de los ángulos interiores nos da 180. Bueno, también voy a denominar D al punto en donde se intersecta la altura con la base del triángulo, para que lo vayamos tomando en cuenta. Bueno, pues si solamente nos fijamos en el triángulo que queda en la parte izquierda, lo veríamos de la siguiente forma. Entonces aquí, análogamente al ejemplo anterior, podríamos decir que el ángulo C1 es igual a 180 grados menos la suma del ángulo, en este caso D, que es el nuevo ángulo, más el ángulo A. Hay que recordar que el ángulo D es un ángulo recto, o sea, mide 90 grados. Así que lo que tendríamos es que C1, el ángulo C1, es igual a 180 grados menos la suma de los 90 grados más los 58 grados con 20 minutos. Y la suma de estos dos ángulos es algo muy simple porque solo tendríamos que sumar 90 más 58, lo que nos da 148. O sea, el ángulo C1 mide 180 grados menos 148 grados con 20 minutos. La resta, como siempre, la vamos a hacer manual para que veamos cómo se procede en estos casos. Hay que tener en cuenta que en algunas escuelas, en algunos cursos, no nos permiten usar calculadora para estas cosas y en otras sí. Bueno, eso pues es diferente para cada quien, ¿no? Es una operación que perfectamente se puede hacer manual, no se necesita máquina para algo tan simple como esto. Bueno, como en el ejemplo anterior, lo que vamos a hacer es expresar los 180 grados como 179 grados y 60 minutos. Y a esto le vamos a restar 148 grados con 20 minutos. 60 minutos menos 20 minutos nos da 40 minutos. Y 179 grados menos 148 grados nos da 31 grados y 40 minutos, que es lo que mide el ángulo C1. O sea, el ángulo que queda en la parte izquierda. Bueno, si tomamos el otro triángulo, el que queda a la derecha, hay que recordar que a ese le pusimos C2. Entonces diríamos que el ángulo C2 es igual a 180 grados menos la suma del ángulo D, hay que recordar que es un ángulo recto, más la suma del ángulo A. La suma de los 90 grados más los 67 grados con 32 minutos, evidentemente nos da 157 grados con 32 minutos. Así que el ángulo C2 va a resultar de los 180 grados menos 157 grados con 32 minutos. Para poder efectuar la resta manualmente, el ángulo 180 grados lo vamos a expresar como 179 grados y 60 minutos. Y le vamos a restar 157 grados con 32 minutos. 60 minutos menos 32 minutos nos da 28 minutos. Y 179 grados menos 157 grados nos da 22 grados. De tal manera que el ángulo C2, ahora sabemos, mide 22 grados con 28 minutos. Hay que recordar que el ángulo C es la suma del ángulo C1 más el ángulo C2. Así que ahora que tenemos estos dos ángulos, pues vamos a comprobar si nos da lo que originalmente habíamos calculado. Bueno, el ángulo C1 mide 31,40 y el ángulo C2 mide 22 grados con 38 minutos. La suma de los dos ángulos, lo vamos a ver aquí, da 40 minutos más 28 minutos, da 68 minutos. Entonces ponemos 8 minutos y los otros 60 minutos, recuerden que se convierte en un grado.
Así que aquí donde hay 31, en realidad hay uno más, son 32. 32 y 2 da 34 y 20 da 54. O sea, el ángulo C mide 54 grados con 8 minutos, que es lo que ya habíamos calculado previamente. Es solamente para estar seguros. Así que en este punto del problema, nuestro triángulo se ve de la siguiente manera. Tenemos los tres ángulos, el ángulo C lo tenemos incluso partido en dos ángulos y sabemos cuánto mide cada uno. Sabemos que la distancia entre A y B es de 20 kilómetros y el resumen de estos datos pues lo podemos ver así en esta tabla que les presento. Como se pueden dar cuenta, ya solamente nos falta calcular el lado A y el lado B, que nos va a hacer falta para calcular la altura. Bueno, tal vez se esté preguntando, ¿y cómo le vamos a hacer para calcular esa altura? Bueno, pues la respuesta es muy simple. En este caso, que conocemos al menos dos ángulos, en realidad conocemos los tres, y un lado del triángulo, podemos emplear la ley de senos. La ley de senos dice que cada lado de un triángulo dividido entre el seno de su ángulo respectivo, o sea, el lado A dividido entre el seno de A, es igual al lado B dividido entre el seno de B, y esto a su vez es igual al lado C dividido entre el seno de C. Así que podemos tomar dos de estos términos y establecer lo que conocemos comúnmente como una regla de tres, o sea, una regla de tres cantidades que conocemos y una que no conocemos. En este caso lo vamos a hacer dos veces, una para calcular el largo del lado A y otra para calcular el largo o la longitud del lado B. Vamos a empezar por la primera. Podemos decir que el lado A dividido entre el seno de A es igual al lado C dividido entre el seno de C. Así que si multiplicamos cruzados, tendríamos entonces que A por el seno de C es igual al lado C multiplicado por el seno de A. Despejando A, tendríamos entonces que esto es igual a C multiplicado por el seno de A, y todo esto a su vez dividido entre el seno de C. Así que lo que nos queda ahora pues es simple y sencillamente sustituir los valores. El lado A va a ser el resultado de multiplicar los 20 kilómetros por el seno de 58 grados con 20 minutos, y todo esto dividido entre el seno de 54 grados con 8 minutos. Para esto se los voy a mostrar en una calculadora. Yo uso esta calculadora en mi teléfono. Ustedes pueden usar una física o cualquier otra que tengan por ahí a la mano. Aquí vemos cómo hacemos la operación. Y el resultado es 21,0053036535 kilómetros. Tal vez a ustedes les parezca chocante y hasta payaso que yo tome tantos decimales, pero yo tengo mis razones para hacerlo, y las razones son las siguientes. Más adelante voy a tener que comprobar mis resultados, y en la medida que yo recorte de decimales, yo sé que mi comprobación va a ser deficiente, o sea, no va a ser tan exacta como yo quisiera. Entonces, yo voy a anotar que el lado A mide solamente 21 kilómetros. Sin embargo, a la hora de hacer las operaciones yo voy a tomar todos los decimales. ¿Y cómo le voy a hacer para que estos decimales no se me pierdan? Bueno, pues voy a usar la función que viene en mi calculadora de guardar resultados. En este caso, este valor yo lo voy a mandar a la memoria A para que se quede guardada, y cuando necesite yo ocuparla, solamente la llame, la invoque y pueda entrar en otro cálculo. Bueno, por el otro lado, para calcular el valor del lado B, podemos establecer la relación de que B dividida sobre el seno de B es igual a C dividida sobre el seno de C. Podríamos decir que B multiplicada por el seno de C es igual que C multiplicada por el seno de B. Así que despejando B tendríamos que esto es igual a C multiplicada por el seno de B, y todo dividido entre el seno de C. Sustituyendo, tendríamos entonces que B es igual a 20 kilómetros por el seno de 67 grados con 32 minutos,
Y a su vez todo este resultado dividido entre el seno de 54 grados con 8 minutos. El valor de B, según podemos ver en la calculadora, es de 22.80655990.511 kilómetros. Este valor, como ya he explicado, yo lo voy a guardar dentro de mis variables porque lo voy a ocupar posteriormente. Sin embargo, a la hora de anotar los resultados, yo perfectamente puedo recortar decimales y decir que el lado B mide 22.81 kilómetros. Así que como ven, ahora ya tenemos la longitud de los tres lados del triángulo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior cuando calculamos el valor del ángulo C1 y C2. Vamos a partir ese triángulo en dos triángulos rectángulos y vamos a operar de ahí para encontrar la altura. Así que el triángulo lo veríamos más o menos así. En este caso tenemos el valor del lado más largo, o sea el valor de la hipotenusa, 22.81. No tenemos el valor de la base ni el valor de la altura, pero sí tenemos el valor del ángulo. Entonces lo que necesitaríamos es encontrar una relación entre la hipotenusa y en este caso la altura. La altura es el cateto opuesto con relación al ángulo A. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer sería buscar una función trigonométrica que relacione el ángulo A con el cateto opuesto y la hipotenusa. La altura en este caso, yo la voy a denominar el segmento que va de C1 a D. Bueno, la función que estamos buscando es la función seno, porque precisamente el seno es la razón o la división que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es el segmento que va de C1 a D y la hipotenusa es nuestro lado B. Así que despejando tendríamos que la longitud del segmento C1 a D es igual a B, el lado B, multiplicado por el seno de A. Así que sustituyendo estos datos diríamos que el segmento C1 a D es 22.81. Bueno, yo en este caso voy a ocupar el valor que tenía yo guardado en mi memoria de mi calculadora, multiplicado por el seno de 58 grados y 20 minutos. De una vez les anticipo que si ustedes recortaron decimales, seguramente el resultado va a ser diferente. Tal vez no muy diferente, pero no va a ser exactamente igual. Bueno, entonces, ahora sé que la altura o el segmento C1 a D mide 19.41, 10, 43, 37, 61, 7 kilómetros. O sea que en este momento ya terminamos el problema. Ya sabemos que ese globo se encuentra a 19.41 kilómetros aproximadamente de altura. Sin embargo, nosotros vamos a seguir calculando más cosas porque pues se trata de aprender y de saber desempeñarnos en diferentes situaciones. En este caso vamos a responder a la pregunta: ¿a qué distancia horizontal del punto A se encuentra el globo? Bueno, eso es la base del triángulo, o sea, el segmento que va desde A hasta D. Y para esto vamos a emplear una función trigonométrica que relacione el cateto adyacente con la hipotenusa. Esa función trigonométrica es el coseno. Hay que recordar que el coseno es precisamente el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. O para los fines de nuestro problema, el coseno del ángulo A es la longitud del segmento que va del punto A al punto D dividido entre el lado B. Despejando, entonces diríamos que la longitud del segmento A a D es igual a el lado B multiplicado por el coseno de A. Esto es aproximadamente 22.81 kilómetros, que acuérdense que yo lo tengo en mi memoria y por lo tanto es una cantidad mucho más exacta, multiplicada por el coseno de 58 grados con 20 minutos. El resultado es 11.97290982 kilómetros. Bueno, yo este resultado lo voy a guardar como
la variable número C, porque más adelante voy a sumar las dos distancias horizontales para ver si efectivamente me dan los 20 kilómetros que originalmente tenía yo. Bueno, ahora vamos a volver a calcular la altura solamente para estar seguros, y también vamos a calcular la base del triángulo, pero del otro triángulo, del que está a la derecha de la altura. O sea, me refiero al triángulo que vemos en pantalla. De manera análoga vamos a ocupar el seno de B. El seno de B es el cateto opuesto, que en este caso es la longitud del segmento C2AD, dividido entre la hipotenusa, que ahora para nosotros es el lado A. Despejando la longitud del segmento C2AD, encontramos que esto es igual a el lado A por el seno de B, lo que, como ya sabemos, es la altura del triángulo. Bueno, sustituyendo tendríamos 21 kilómetros, les recuerdo que yo voy a usar la variable que tengo guardada, por el seno de 67 grados con 32 minutos. Resolviendo en la calculadora tendría yo que la altura, según este cálculo, es de 19.41, 10, 43, 37, 61, 7 kilómetros. Que si tienen la curiosidad de revisar en el cálculo anterior, es exactamente la misma que calculamos con el otro triángulo. Y esto es así porque tomé todos los decimales. Hay que recordar que si recortamos decimales, pues no nos va a salir exactamente igual. Siempre va a haber una variación. Por eso es conveniente usar todos los decimales, y aunque solamente anotemos algunos en los cálculos, pero hay que guardar esos decimales. Bueno, pues ahora vamos a calcular, como en el caso anterior, la distancia que hay desde el punto D al punto B, o sea, la distancia horizontal del globo con respecto al punto B. Para esto vamos a usar el coseno de B, que nos dice que la distancia que hay entre B y D hay que dividirla entre el lado A, y si despejamos esta distancia, que es la que nosotros queremos conocer, diríamos que la longitud del segmento que va de B a D es igual a el lado A multiplicado por el coseno de B. Sustituyendo tendríamos los 21 kilómetros por el coseno de 67 grados con 32 minutos, lo que nos da 8.02, 70, 90, 17, 182 kilómetros. Este valor para mí va a ser la variable D. Bueno, pues entonces ahora regresando al triángulo, pues vamos a sumar la distancia que va de A a D con la distancia que va de D a B. Esto, como podemos ver, nos da los 20 kilómetros que originalmente teníamos. Esto quiere decir que los cálculos que hemos hecho pues han sido correctos, puesto que los resultados cuadran. Entonces, el triángulo que originalmente teníamos ahora luce de la siguiente forma. Conocemos las longitudes de los tres lados del triángulo, conocemos también los tres ángulos y conocemos una de las tres alturas. Todavía podríamos calcular las otras dos alturas, que, como se pueden dar cuenta, es exactamente lo mismo que hicimos al principio. Yo, en lo particular, les pido que calculen esas alturas o esas distancias de esos segmentos. Se darán cuenta que solamente es proceder de la misma forma como venimos haciendo hasta ahora, y es algo muy sencillo. Bueno, pues por el momento los dejo. Espero que lo que vimos el día de hoy les haya sido de utilidad. También les pido que me sigan en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram y en mi canal de YouTube.